Feliz 20 de julio. Por fin hemos llegado a la famosa fecha profética del célebre vidente brasileño Chico Xavier. A mi juicio, yo no creo que ocurra nada espectacular de momento. Simplemente es una fecha simbólica del fin de la cuarentena planetaria. ¿Qué significa esto? Que a partir de ahora veremos salir mucha más información de la que ya ha salido, para ayudar al despertar de la humanidad. Por lo tanto, feliz 20 de julio. Noticias de agencia y alertas de inteligencia. Aprobada la ley de aumento de salarios en Estados Unidos. El aumento del salario mínimo sacará a 1,3 millones estadounidenses de la pobreza. Esta ley cumple con GESARA y supone un aumento del sueldo anual de $2.760. El 12 de julio, los dragones blancos volvieron a emitir nuevos certificados de oro. La compra del Deutsche Bank por los ancianos chinos tiene el objetivo de cerrarlo, no de apuntalarlo. Alerta de inteligencia de operación revelación del sábado 20 de julio de 2019. La Cámara de Representantes aprobó recientemente la Ley de Aumento de Salarios, o Ley de Salario Mínimo como la llamamos en España, que es una ley que cumple con el acuerdo de GESARA. Levantar la Ley de Salarios allanará el camino para futuras reformas que cumplan con el acuerdo de GESARA. Además, el Fondo Monetario Internacional anunció que el dólar estadounidense está sobrevaluado. Esto despeja el camino para que el dólar estadounidense caiga y permita que se revalúen otras monedas. Las fuentes todavía esperan que el nuevo sistema financiero cuántico se implemente a mediados de agosto, con la reevaluación de las monedas ocurriendo antes. Los proyectos humanitarios, después de la reevaluación, expandirán la economía mundial a medida que los fondos de redención fluyan en bienes, materias primas y servicios. Según fuentes de la Alianza Terrestre, está a punto de ocurrir una entrevista con visitantes de las estrellas. Los recientes memes de Internet, como la incursión en el Área 51, demuestran cómo se está volviendo popular el tema de los seres de otros mundos. Tenemos que agradecerlo esto al amigo este que hace la serie de alienígenas ancestrales. Bueno, resumen de Crónicas del Dirá. La conferencia de Bretton Woods se celebró del 5 al 20 de julio de 1944 y convirtió al dólar estadounidense en el estándar mundial para el cambio de divisas. Después de 75 años, 207 naciones han decidido no seguir utilizando el dólar estadounidense. Quizás la razón más simple de lo que está sucediendo es que después de 75 años, el acuerdo de Bretton Woods simplemente expiró. La semana pasada varios exbanqueros inventaron un plan que incluía la emisión de 800 falsos, la obtención de número de series de bonos y monedas de las personas y la dirección de personas a centros de redención falsos. Se estafó a 1.300 titulares de divisas y bonos y se detuvo a 64 autores. El 12 de julio, los dragones blancos tomaron el control y volvieron a emitir nuevos certificados de oro. Creo que es muy posible que estén esperando a que el presidente Trump apruebe las cosas para terminar. En 2006, los dragones dorados querían estrellar los bancos y empezar de nuevo con la moneda respaldado por oro. Decidieron no hacerlo porque causaría demasiado caos financiero en todo el mundo. En cambio, el fin de semana pasado decidieron tomar el Deutsche Bank, que posee la mayoría de los derivados tóxicos en Europa, con el fin de cerrarlo. Una buena parte del Congreso será reemplazada, especialmente si han estado en más de 6 años porque han sido comprometidos a través de sobornos o engañados en situaciones ilegales. Hubo un brillante hilo de Twitter que reunió recientes artículos de QAnon sobre el templo satánico de Epstein. Epstein fue la piedra angular en la destrucción del Estado Profundo. Su templo tenía una piedra angular en su diseño. ¿Qué sucede cuando se retira la clave de bóveda de un edificio? Se derrumba hasta el suelo. Ley de salario mínimo. La ley de aumento de salarios del 2019, que aumenta el salario mínimo a $15 para el año 2025, dará un aumento beneficiará hasta 33 millones de estadounidenses. Para millones de personas en todo el mundo, trabajar 40 horas o más a la semana no es suficiente para mantenerse a sí mismos y a sus familias. De hecho, 1 de cada 9 trabajadores estadounidenses recibe un salario que los deja en la pobreza, incluso cuando trabajan a tiempo completo y durante todo el año, igualico que en España.
Después de más de una década sin aumento en el salario mínimo federal, el periodo más largo en la historia de los Estados Unidos, ya no hay lugar en los Estados Unidos donde un trabajador a tiempo completo que gana el salario mínimo federal pueda permitirse lo esencial. La ley de aumento de salarios restablecerá el valor del trabajo en nuestra economía y sacará de la pobreza a los trabajadores y a sus familias en dificultades. Deseo que este ejemplo cunda en todos los países del mundo porque ya estamos cansados de tanta esclavitud. Yo mismo cuando era joven tuve que trabajar gratis varios meses antes de que me hicieran un contrato. Y la cosa sigue igual o peor. Objetivos. Esto es lo que hará la ley de aumento de salarios en 2019. Aumentar gradualmente el salario mínimo federal de 7,25 a 15 dólares para el año 2025. Los futuros aumentos del índice en el salario mínimo federal hasta el crecimiento del salario medio para asegurar que el valor de los salarios mínimos no vuelva a erosionarse con el tiempo. El tiempo con la inflación, claro. A los trabajadores que reciben propinas garantizadas se les paga por lo menos el salario mínimo federal completo, eliminando gradualmente el salario submínimo para los trabajadores que reciben propinas, lo cual asegurará un pago constante y digno de vivir sin eliminar las propinas. Ya está bien la tomadura de pelo de la gente que no le pagan nada para que solamente viva de las propinas. Garantizar que a los trabajadores adolescentes se les pague por lo menos el salario mínimo federal completo, eliminando gradualmente el salario submínimo raramente utilizado para los trabajadores juveniles. Esto se hace aquí en España con los contratos de aprendiz, que son una forma de explotar a los jóvenes. Finalizar los certificados de salario mínimo para los trabajadores con discapacidades para ofrecer oportunidades a dichos trabajadores de ser empleados de manera competitiva y de participar más plenamente en sus comunidades. Rescate de la pobreza. La ley de aumento de salarios le daría un aumento a 33 millones de estadounidenses. Según un análisis independiente, el aumento gradual del salario mínimo a 15 dólares aumentaría los salarios de hasta 33 millones de personas. Una vez que se haya completada la introducción, esto se traduce en un aumento de sueldo anual de aproximadamente 2.760 dólares para el trabajador promedio afectado durante un año redondo. Impulsa la economía. Cuando ponemos dinero en los bolsillos de los trabajadores y sus familias, ellos gastan ese dinero en negocios locales y no se hunden los comercios de barrio. Incluso después de un modesto aumento del salario mínimo de solo $1, el gasto en hogares con trabajadores con salario mínimo aumentó en promedio por lo menos $700 por trimestre, según una investigación económica. La ley de aumento de salarios ayuda a crear una economía que funciona para todos, no solo para unos pocos ricos. Saca a los trabajadores de la pobreza. Incluso las estimaciones cautelosas de la Oficina de Presupuesto del Congreso de una propuesta similar predicen que el aumento gradual del salario mínimo sacará a 1,3 millones de estadounidenses de la pobreza, incluyendo a 600.000 niños. Me alegro muchísimo de todo ello y que cunda el ejemplo en todo el mundo que ya está bien de explotación. Muchísimas gracias.